Vamos a hablar de este tema de la cepa, la nueva cepa que es la cepa Delta, que aparentemente no ingresó todavía al país, pero es inminente que entre. Todo el mundo, bueno, habla, comenta, podemos buscar información en todo, hay información de todo el lado. Obviamente yo la otra vez hablando con un amigo le decía, bueno, si leemos todo nos volvemos locos. Sí. Digo, lo mejor es hablar con alguien que sepa el tema, que nos pueda orientar. Además es una cepa, es distinto, es distinta por los síntomas, pero vamos a hablar con el infectólogo Álvaro Galeana, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos muchísimo que esté en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes para ustedes, un gusto para mí. Bien. No, quería agregar también a esta introducción es el tema de que, bueno, ahora estamos pasando por están bajando los números, pero todo el mundo está expectante porque se vienen las vacaciones. Hay mucha gente que se fue a Brasil, increíblemente. Y bueno, no se sabe qué va a pasar de acá a un mes con los números, si suben, si bajan. Pero, Álvaro, ¿qué es esta cepa nueva, esta cepa Delta que dicen que es diferente? Bueno, diferente parcialmente. Desde que empezó la pandemia en diciembre, enero del 2020, han variado ya varias veces la cepa que predomina en las distintas áreas. La propia cepa de Wuhan, a los 2 a 3 meses de haberse iniciado la pandemia, ya en marzo, no era la que predominaba ni siquiera en Wuhan, y después fue modificándose en Italia, en España, en el Reino Unido, y paulatinamente fueron variando unas 3, 4, 5 cepas por lo menos predominantes. Hay más cepas todavía que han ido variando su prevalencia en distintas partes del mundo. Hay que entender que no es que esto se acabe hoy con la cepa Delta. Fue la cepa P1, fue la cepa B117 y la cepa del Reino Unido, la cepa de Brasil, las cepas de más de un país con diferentes nombres, tanto que se cambió ahora la nomenclatura y ahora se les va llamando con letras alfa, beta o delta, y vamos a seguir viviendo eso. No es nuevo esto, porque este germen es un germen con mucha capacidad de mutación. ¿Y cuál es el problema que genera? Puede generar problemas en que los anticuerpos que se generan para una cepa puedan no necesariamente ser totalmente efectivos para la nueva cepa. Hoy el problema es la Delta, pero vuelvo a decir, dentro de unos meses puede haber otras cepas. Lo que tenemos que entender y acostumbrarnos es a que esto es la forma de ser de desarrollo de esta pandemia. Vamos a seguir teniendo variaciones, por lo tanto uno ve con poca perspectiva eso que uno siempre ha pretendido. Bueno, cuando se acabe esta pandemia volvemos todo al régimen de la normalidad. La pandemia no se acaba porque van cambiando. De todos modos, esta cepa ha generado un poquito más de temor porque se ha planteado que tiene síntomas digestivos, febriles y de dolor abdominal, de vómitos gastrointestinales, además de lo respiratorio, que puede ser más severo y que puede confundir un poco lo que es el diagnóstico que nosotros hacemos, o sea, generar confusión a nivel médico en cuanto al planteo de diagnóstico de COVID, cuando lo que predomina no es la fatiga o lo respiratorio. Después igual también presentan síntomas respiratorios y también presentan las complicaciones que pueden tener las enfermedades respiratorias vinculadas con el COVID. De manera que un poco diferente en cuanto a la presentación clínica, mayor posibilidad de diseminarse entre las personas, mayor transmisibilidad, un índice R reproductivo un poco más alto, lo cual es un problema porque genera, si se disemina, genera rápidamente una difusión en toda la población. Y lo que todavía no está totalmente claro es si los anticuerpos generados por las vacunas logran o no inactivar esta cepa. Aparentemente con la vacuna Pfizer sería aceptable, y aparentemente también con la vacuna Sinovac sería bastante aceptable, por lo menos para las enfermedades más severas vinculadas con esta cepa. Todavía no hay mucha información porque no hay mucha difusión en el mundo. Ha habido en la India, ha habido en Indonesia, ha habido en Brasil,
Creemos que, creo que también ha habido en Chile, pero todavía no hemos tenido en el Uruguay, por lo menos en Montevideo, que yo sepa personalmente que se haya genotipificado una cepa delta. Pero claro, Galeana, es el gran temor que siempre tenemos, ¿no? Seguro, pero por lo que usted me dice de los síntomas de esta cepa nueva, la delta, bueno, que nos tendríamos que primero olvidar del PCR, no sirve. Y segundo, son síntomas que uno se los puede atribuir a otra enfermedad, ¿no? ¿O no? En síntomas se puede atribuir a otra enfermedad, pero después es bastante claro que se manifiestan, y si el equipo médico ya está informado de esta variante, lo va a buscar. El PCR sigue siendo el PCR que utilizamos para el diagnóstico, porque si bien hay variaciones en la estructura, no es una variación de tal magnitud que el diagnóstico por PCR no lo podamos realizar. Por ahora sí se puede realizar. Eso es importante de entender. No existe esa variación. El punto es, todavía no hemos tenido una situación que sea de tal magnitud el cambio en la proteína S del coronavirus que implique que los test que hacemos sean negativos, aunque tenga el germen. Eso, hasta donde yo sé, no se ha detectado todavía. Es una posibilidad que si sigue variando, porque son pequeñas variaciones que se van dando sucesivamente, es posible que eso pueda eventualmente en algún momento ocurrir, y lo que habrá que hacer es adecuar esos nuevos PCRs a mayor cantidad, a ser más amplio en el diagnóstico. Perdón, lo mismo tendríamos que hacer. Perdón que lo interrumpa, pero lo mismo tendríamos que hacer, se tendría que hacer con la vacuna. Sí. ¿O se podría pensar en una tercera dosis? Ese es el punto. ¿Cuál es el punto? No solo es una tercera dosis, es una tercera dosis si con los anticuerpos yo lo logro cubrir, o es una nueva vacuna si yo puedo lograr. O sea, si yo veo que el predominio de esa cepa es de tal magnitud que es la que predomina en todas partes, entonces ahí me sirve modificar la vacuna, manteniendo los procesos de la fabricación de la vacuna que se están haciendo hasta ahora, modificar la vacuna para que se adecue a esta nueva cepa. De alguna manera es lo que hacemos anualmente con la gripe, con la influenza. Anualmente durante el año se va evaluando cuál es la cepa de influenza, gripe, predomina, y para el año siguiente se adecúa la fabricación de la vacuna. De alguna manera estaríamos en ese tipo de escenario. Doctor Galeana, la consulta que tengo tiene que ver con, efectivamente sabemos que la cepa delta no está todavía en nuestro país. Consulto esto porque tengo entendido que para saber o para confirmar esto tiene que viajar a Corea o algo así para tener los resultados y saber si está acá, y eso demora un tiempo. Entonces me pregunto si esta confirmación de que la cepa delta todavía no está en nuestro país es acertada. La tipificación genética se puede hacer acá y se puede detectar si está o no está la cepa. Que yo sepa, hasta ahora no se ha detectado. Lo que pasa es que lo que yo no sé es cuántas cepas de virus aislados fueron evaluados, porque tengo que ir por varios lados. Tengo que ir por las zonas de las fronteras, pero tengo que ir por los aeropuertos, tengo que ir por todos los lugares donde pueda venir gente del exterior, y por eso es tan importante en este momento de vacaciones. La gente que ya se fue, la gente que está en otro país, pero cuando vuelva la gente sea evaluada con PCR para ver si da positivo. Y la cuarentena, si da positivo, esa cepa se va a hacer, claro, a los 7 días posterior al ingreso del país se tiene que hacer el segundo test. El primer test se lo hicieron previo a partir hacia el Uruguay de vuelta. El segundo test se hace a los 6 a 7 días cuando ya llegó al país. Si ese test es positivo, y dependiendo, pero en principio, sobre todo de dónde viene, a esa muestra se le hará la genotipificación para saber si se trata de la nueva cepa o es la cepa habitual. ¿Cuál es el problema? De todos modos, siempre es difícil porque mucha gente ingresa totalmente asintomáticos, y este seguimiento
cuando hay un masivo retorno de personas al país, es difícil de llevar adelante. Y cuando uno ve históricamente, desde las primeras variaciones en las cepas hasta el día de hoy, todas las medidas tomadas, cuando otros países decían que les cerraban las puertas a los turistas del Reino Unido porque llevaban la cepa, después se vio que no funcionaron. O sea, tampoco es algo que sea fácil de controlar, es bastante difícil de controlar. Aún poniendo todo el esmero posible, es difícil cuando hay un retorno masivo de gente de otras áreas al Uruguay, lograr hacer a todas las personas, el PCR, lograr hacer a todas esas personas y que no se haya ya diseminado entre las personas y se infiltre en la población. Es un desafío, es lo que hay que hacer, sepamos que es difícil, pero también tenemos que saber que la inmunidad hasta el día de hoy, con 2 dosis adecuadas, tanto de la vacuna Sinovac como la vacuna Pfizer, por ahora es suficiente. De acuerdo a cómo evolucione la adquisición de conocimientos, vamos a ver si es necesaria una tercera vacuna, si después de 2 Sinovac puede ser bueno reforzar con una tercera dosis de Pfizer y de esa manera ampliar un poco, generar un booster y ampliar un poco la posibilidad de anticuerpos, o si después de 2 dosis de Pfizer administrar una de Sinovac y de esa manera también generar una ampliación en el espectro de cobertura de los anticuerpos que se generan. Son todos estudios que llevan su tiempo, no son fáciles de hacer, son un poco complejos y por otro lado, la situación nuestra es, en este momento, uno no tiene una bibliografía que esto mismo ya haya pasado en otras partes del mundo como para leer una revista científica y decir lo arreglaron así en otras partes. Claro. Tenemos que tener la originalidad de resolver el problema nosotros. Álvaro, queda muy claro este desafío en cuanto a que es necesario todavía más conocimiento para ver cómo funcionan esos anticuerpos generados por las vacunas. Voy en ese sentido, pero con los anticuerpos que tienen o que tenemos las personas que ya padecimos COVID, seguramente con otras cepas, con las cepas anteriores. ¿Sobre eso hay conocimiento? O sea, ¿qué pasa con la gente que ya tuvo COVID ante esta variante nueva Delta? La gente que ya tuvo COVID ya tiene anticuerpos y en general igual, como sabemos que los anticuerpos que se generan en la enfermedad natural son de corta, breve duración, 3 meses, 6 meses, igual se recomienda al menos un mes después de haber tenido la enfermedad la inmunización, tanto con Sinovac como con Pfizer. Y un mes después de la primera dosis, o sea, enfermedad, al mes una dosis, al mes otra dosis, eso genera una muy buena respuesta inmunitaria. Cuando tenemos una muy buena cantidad de anticuerpos y de células inmunológicamente activas circulantes que producen frente a la nueva cepa o a cualquier cepa de coronavirus nuevo título de anticuerpos, nueva elevación de anticuerpos, estamos protegidos. Quizás lo más importante es saber esto. Nadie sabe quién va a tener un COVID mediano. Lo más probable es que todos tengamos el COVID suave, pero nadie sabe quién va a tener un COVID grave, medianamente grave o muy grave que requiera ventilación o que nos lleve a la muerte. La única opción actual por ahora que tenemos es lograr tener la mayor cantidad de anticuerpos en sangre, y la forma mejor de tenerlo es, sin duda, haberse administrado las 2 dosis de vacuna. Teniendo además las 2 dosis de vacuna que generamos un buen nivel de anticuerpo, promovemos que no surjan nuevas variantes, porque las variantes virológicamente, todas las cepas virales siempre están generando variantes, pero genera una variante una vez cada millón de reproducciones, entonces esa variante no hace mella, no hace ruido cuando yo no tengo ninguna inmunidad, porque la enfermedad, si la tengo por la variante que predomina, que no es la mutante, digamos. Seguro. Si yo tengo muchos anticuerpos, tampoco genero que se promueva la creación de las variantes, la generación de nuevas variantes. Pero si yo tengo anticuerpos en forma mediana, o sea, no muy buen nivel de anticuerpos, me di una sola dosis o solo tuve la enfermedad y no hice nada, tengo un poquito de anticuerpos que favorece que las variantes
antiguas, digamos, no sobrevivan, pero las nuevas variantes, las mutantes nuevas, sí proliferen. O sea, de alguna manera, tener bajo nivel de anticuerpos promueve que surjan nuevas variantes. De manera que la medida más adecuada es tener buena cantidad de anticuerpos, y eso es tener 2 dosis dadas con los intervalos estipulados. Bien. Doctor, ¿qué opina sobre la vacunación en niños y adolescentes, que comenzó ya en varias partes del mundo, de hecho en Uruguay también, pero que en su momento la OMS no se mostró tan a favor de esto? ¿Cuál es su opinión personal? Yo personalmente pienso que específicamente para nuestro país, porque esto hay que verlo en los contextos individuales de cada área o de cada localización. Entiendo. Si yo tengo una enfermedad que es poco prevalente en la población, a mí de repente tirarme a vacunar los niños y adolescentes, no sé si estoy 100% convencido. Pero cuando yo tengo una enfermedad como el COVID en el Uruguay en este momento, con una muy elevada circulación viral entre la población, es muy, pero muy probable que los niños y los adolescentes también se infecten. Entonces, frente a esa realidad, prefiero que a esos niños y adolescentes esa infección, que va a ser muy probable que la adquieran porque hay una elevada circulación viral, los tome con anticuerpos circulantes generados por la vacuna. Bien. Y no los tome sin ningún anticuerpo. Las excepciones son que la enfermedad sea grave en los niños, pero es muchísimo más excepcional que una vacuna genere un problema en un niño. Pero recordemos, los niños van a las escuelas, van a ir a los liceos, son como imanes entre ellos, se juntan, se saludan, se dan besos, se chocan las manos, etcétera. Eso hace que hay muchas familias que están infectadas y los niños es más frecuente que sean asintomáticos, de manera que la posibilidad que el niño de aspecto totalmente sano tenga la enfermedad es más posible en un niño y en un adolescente que en un adulto. Entonces, si yo tengo mucha circulación viral, siempre prefiero que esos chiquilines estén inmunizados, porque las consecuencias excepcionales, pero posibles, graves de la enfermedad, son mucho más elevadas porque hay una elevada circulación viral. Entonces, el mensaje final es, por favor, los niños y adolescentes es mejor que estén vacunados, 100% mejor que estén vacunados. Doctor, en el día de ayer circuló por WhatsApp un texto hablando justamente de esta variante Delta. Me gustaría leerle un pedacito para que usted nos diga si eso es cierto o no, porque la realidad es que no sabemos bien de dónde sale. Ya que lo tenemos acá, nos puede despejar las dudas a nosotros y también a la gente que lo ha recibido. Hay una parte que dice: con el nuevo virus COVID Delta no hay tos ni fiebre. Es mucho dolor de articulaciones, dolor de cabeza, nuca y espalda alta, debilidad general, pérdida de apetito y neumonía. Por supuesto, es más virulento y con un índice de mortandad más alto. Toma menos tiempo llegar a los extremos y a veces sin síntomas. Bueno, no, sin síntomas. Parece un poquito extremo el mensaje. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Se asocia más con fiebre, dolores musculares, síntomas digestivos, pero no deja de ser una infección respiratoria. Si produce neumonía, es una infección respiratoria. Lo grave sigue siendo que produzca neumonía y que produzca infección respiratoria, y la infección respiratoria habitualmente se manifiesta con la tos y con síntomas respiratorios. Es cierto que puede confundir un poco al inicio. Vuelvo a decir, si nosotros estamos en un contexto, por ahora no hemos encontrado esa cepa, pero en un contexto de cuadros infecciosos, febriles, respiratorios o con pocos síntomas respiratorios, estaremos más atentos en su búsqueda. Pero, como siempre, estos WhatsApp son a veces peligrosos, porque no es todo mentira, tampoco es todo verdad. Claro. Es un poquito de verdad y un poquito de exageración. Yo creo que es cierto en algunos aspectos, pero no es que de un día para el otro te estés caminando y te mueras de COVID por la cepa Delta, por la neumonía, sin haber tenido ni fiebre ni nada. Y que te avise, no sé, claro. Me parece que exageran un poco. Bien, muy bien. Álvaro, Claro. le voy a decir yo
Digo, siempre hago las preguntas tontas, pero no, quizás no lo sea tanto. Porque, a ver, apareció la Delta, ¿verdad? La nueva cepa. Antes tuvimos la P1, la otras más. La británica. La británica. Etcétera. Está bien, pero a ver, esta cepa Delta es la P1, la británica, todo, que mutó y la P1 y todas esas desaparecen. Sí, porque en general lo que va ocurriendo es que por esos mecanismos que yo te decía de promoción de variantes, cuando yo ya tengo un nivel variable de anticuerpos contra la P1, empieza a salir la cepa. Hay una nueva variación en la estructura de la proteína S, que es la que ahora se va a llamar, es el mismo virus de siempre, solo que tiene una pequeña variación y esa pequeña variación le permite ser más viable que la cepa predecesora, que es la P1. Pero lo habitual es que vaya habiendo rotación y modificación de las cepas y va dejando de predominar una y empieza a predominar la que se hace más fuerte con respecto a las que estaban antes. Doctor, ¿y cuándo va a parar no esto? No es que desaparezcan las otras. Porque realmente con Ahí este está el nivel de punto. contagio, ahí está el punto. Esa es la pregunta que... Del millón. Si yo quisiera, si yo supiera esa contestación, no estaba acá. Justamente lo que yo Y digo es nosotros estábamos tampoco estaríamos en una fiesta. Ay, Dios Claro. mío. Claro, no hay un vamos a parar. Eso es lo que yo te decía al principio. Esto no parece ser una infección viral que haya tenido un inicio, una evolución y se acabe mañana. Esto parece ser, de alguna manera, el modus vivendi de esta pandemia. Vamos a seguir con variaciones en la cepa y vamos a seguir sobreviviendo y vamos a eventualmente a tener que adecuarnos con las inmunizaciones. Cuando sea necesario habrá que modificar la vacuna, habrá que reiterar las vacunas, habrá que seguir investigando tratamientos más antivirales específicos que por ahora no tenemos, porque tenemos como tratamientos los anticuerpos monoclonales y ese tipo de cosas, pero tampoco tenemos un medicamento que impida que el virus se reproduzca, como podemos tener cuando usamos el Tamiflu o el oseltamivir para la gripe. Todavía no tenemos uno de esos medicamentos y bueno, y en eso vamos a seguir andando. ¿Lo tendremos en algún momento, Galeana, ese medicamento milagroso? ¿Algún iluminado? Es posible que sí. Ojalá, ¿no? Ojalá. No creo que sea milagroso. No hay milagros acá. Acá hay investigación científica y se precisa tiempo. Lo que pasa es que si en realidad mirás para atrás, de la gripe apareció el medicamento hace unos 10, 15 años, pero hubo 100 años de gripe. Yo no espero que pasen 100 años para que aparezca un medicamento para el coronavirus, pero es probable que surja en algún momento un medicamento específico. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, hoy estamos en julio, 2 de julio del 2021, esta cepa empezó diciembre del 2019, llevamos 1 año y medio de enfermedad y bastante se ha avanzado. Tenemos vacunas que realmente han demostrado ser absolutamente extraordinarias para disminuir la mortalidad. No tenemos muertos en personas de 50, 60 años para arriba. Últimamente no tenemos algunos, por supuesto, lamentablemente, pero tenemos una disminución clara de las personas que más vacunadas están en los CTI. Mucho se ha avanzado, falta mucho por avanzar. Doctor Álvaro Galeana, eternamente agradecido por esta charla. Gracias por atendernos y por recibirnos. Sé que ahora tiene que a trabajar, están esperándolo sus pacientes. Y la verdad, muy ahora agradecido. tengo que empezar a trabajar. Ahora. Muy bien. Carvalho. Un abrazo gigante. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, un gran saludo para ustedes. Pasen Hasta muy luego. bien. Un Bravo. fenómeno. El doctor Fenómeno.